millas. Y del grupo B sería el segundo seminario. Cerrate, Cosme y Cruz. Segundo seminario. Los seminarios van a ser, eso estaba viendo para realizarlo, los seminarios el día miércoles. O en su defecto podría ser el día jueves. A ver, estaba viendo también que puede ser el día jueves. De tal manera que empezaríamos ya en esta semana para no atrasarnos. Hoy día vamos a empezar la práctica todos juntos, pero la próxima semana, el próximo martes, ya sería el primer grupo. Empezaríamos a las 4:30 y el segundo grupo ya continuaríamos. Muy bien, hoy día voy a hacer la presentación. Está bien, doctora. Entonces vamos a tener un día a la semana de prácticas y la otra seminarios, ¿cierto, doctora? Vamos a tener prácticas, seminarios, también vamos a ver también ustedes van a presentar foros y ya eso lo vamos a ver en el transcurrir del tiempo. Como ustedes saben, en relación a las láminas, vamos a hacerlo presencial cuando ya ustedes consigan todas las láminas, porque no hay láminas para hacer la parte microscópica. La vamos a hacer así virtual en diapositivas, tal como lo hemos estado haciendo anteriormente. Y podemos también, la última práctica, podemos hacerla la última práctica ya. Pienso que debe de ser presencial, ya se ha debido de conseguir las láminas. Muy bien. Sin más que decirles, voy a empezar a poner la presentación. Doctora, los días de seminario sería jueves también en la tarde, ¿cierto? En el mismo horario. Así es en las tardes, nada más yo trabajo en el hospital. Claro, Sí, ¿entraríamos en los dos solamente, grupos o se respeta el mismo sí, horario? sí, los dos grupos, los dos grupos juntos. Ah, Primero va ya. a presentar uno. Si no, al final nos quedamos para indicarles cómo va a ser, ¿ya? Vamos a empezar la práctica y terminando nos quedamos un rato más para explicarles cómo van a ser los seminarios. Muy bien. ¿Se ve la presentación? Sí, doctora, sí se observa. Ya, muy bien. Vamos a ponerlo. Ya. ¿Se ve mejor? Sí, doctora, en modo Ya, presentación. muy bien. Vamos a ver un ratito. Ahí. En la práctica 1 vamos a tener, vamos a ver cuatro patologías: la atrofia testicular, la metaplasia escamosa del endocervix, la hiperplasia benigna de la próstata y displasia endocérvica. Primero vamos a ver, acá tenemos dos imágenes. Desde el punto de vista macroscópico.
Vemos acá un órgano hacia la izquierda y otro órgano hacia la derecha. A ver, ¿qué me dice en este caso? Borges Condori, una característica de esta estructura que le estoy mostrando con el puntero. ¿Qué características tiene? Una, dígame. Condori. Borges, ¿está presente? Sí, doctora. A ver, fuerte, que no le escucho. Una característica. Cabanillas. Sí, doctora, veo que es de menor tamaño Ya. el testículo. A ver, ¿qué más? Carpio. El testículo está atrófico, doctora. El de la derecha. Cora. Porque ahí dice atrofia testicular, ¿no es cierto? Pero, ¿qué más ve? Cora. Es más claro, doctora, la parte eh, del escroto, del testículo en sí, está más claro, es más opaco. Ya. Comparen, mire, como su compañera dice, esta es la albuginia en un testículo normal. Su parénquima es de color parduzco. Acá tenemos en este otro caso también la albuginia, que va a rodear y puede estar fibrosado, esclerosado. Por eso acá también el parénquima va a ser de otro color, un poco más blanquecino. ¿Por qué? Porque hay esclerosis, hay fibrosis. Si lo medimos, podemos ver cómo este testículo tiene mayor volumen, eso es normal, mientras este es más pequeño. ¿Y por qué, por qué se dice que está más pequeño? A ver qué me dice acá. Cruz, Stephanie. Son dos cruz, ¿no? Dos cruz. Ya, Stephanie. ¿Por qué motivo ese testículo está disminuido de tamaño? ¿Cuál puede ser una de las causas? ¿Ah? ¿Qué me dice? Cruz Mari. Porque hay una disminución del tamaño de las células. Sí, puede haber una disminución, sí. En general pueden haber, por ese y tenemos que ese testículo entonces va a estar disminuido de tamaño. ¿Cuál es la causa? Dígame una de las causas que puede haber por qué se produce uvas. ¿Por qué se puede producir la atrofia testicular? Uvas. Podría ser, doctora, por la disminución del anabolismo, ¿no? Celular. ¿De qué? Del anabolismo celular. Esto ocasiona que haya una reducción del número de células, también el volumen. Causas que podemos, que Ya, pueden dentro de las producir una causas, atrofia. A síndrome de ver, Klinefelter. dígame. Ya. A ver, dígame, Borges, Condori. Sí, doctora. Una de las causas podría No le ser escucho. la glándula. Más ¿Doctora? fuerte. Doctora, ¿me escucha? Ahora sí. Ahora sí, Recién. Sí. Una de las causas podría ser el poco funcionamiento de la hipófisis, el hipopituitarismo, que impide el desarrollo ya que sabemos que esto estimula el desarrollo de los testículos, entonces Cabanillas. Hay mucho. Puede A ver, ser, apague.
apague. No sé quién tiene el audio muy... Dos de repente tiene. Disminución de la testosterona. Cora. Cora. Por disminución de su funcionamiento, doctora, o se Sí, puede haber, también, porque no se... Claro. ¿Puede ser por infecciones también o no? Golpes. Arteriosclerosis. También puede haber por, más que nada, por una desnutrición, también puede producirse criptorquidia, en síndrome de Klinefelter. Pueden tener los testículos hasta 0,5 centímetros. Son muy pequeños y atróficos. Por eso es que no pueden tener familia estos pacientes. Por una inflamación severa puede ocasionar también una atrofia testicular. En los casos también de, más que nada, de problemas hormonales, pueden ocurrir también atrofia testicular. Pero ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a continuar. Ustedes ya saben que en los testículos van a tener una serie de características importantes. Una característica en un testículo normal, dígame, Cora. Cora. Cora está falta, ¿no? ¿No está? Carpio. Sí, doctora. ¿Características desde el punto de vista microscópico o macroscópico? Característica microscópica. Microscópica. Normalmente un testículo, ¿cuáles son sus características histológicas? Ya, tiene túbulos seminíferos, que es donde se forman Ya. los espermatozoides. Otra Tiene característica, intersticio. dígame, Cruz, Mari. Recién han llevado el curso, ¿no? Carpio. Ya, aparte de los túbulos seminíferos, también tiene intersticio, donde están, por ejemplo, células intersticiales de Leydig. Puede haber algunos Bustamante. fibroblastos. Bustamante. Presente, doctora, ¿se me escucha? Ah, ya entró Bustamante. Doctora, Se ¿se me escucha escucha. ahí? Sí se escucha Bustamante. Tardanza. Dígame. Bustamante, sí se escucha. Ya, doctora. Em, Característica del testículo histológico. Estaban hablando sus compañeros. presenta, si hablamos de uno normal, están los túbulos seminíferos. Cruz, Esther. tuve que estar revestido por un epitelio de fuego estratificado, No le entendí. ¿Qué me dijo? que iba a estar revestido por un epitelio de fuego estratificado. Se está acercando mucho, me parece. No se le entiende. ¿Puede repetir? Que está revestido por un epitelio de fuego estratificado. Los túbulos seminíferos. A ver qué dice acá en relación a eso Borges con Dori. ¿Está de acuerdo con lo que dice su compañera? Doctora, bueno, histológicamente, pues, recuerdo en el microscopio se puede ver a los túbulos seminíferos y hacia adentro
se veía las células de Sertoli, el espermatogonio, el espermatocito. Por fuera en el Cubas, intersticio, ya. célula Cubas, Leydig. cubas, ¿qué más se ve ahí en un testículo? Bueno, la capa más superficial va a estar conformada por tejido conectivo, doctora. La capa albuginea. Ya. Bien, vamos a ver el microscopio. Usted, ahí está. En caso de la atrofia testicular, va a haber una serie de alteraciones. Si bien es cierto, era un tubo seminífero, donde normalmente deben de haber la serie espermatogenética, espermatogonia, espermatocito 1, espermatocito 2, espermátide, etcétera, para dar lugar a que a los espermatozoides ya no hay. Está reemplazado por tejido fibroso. Todo esto es fibrosis. Lo mismo que acá, engrosamiento de toda esta zona, incluso en el intersticio, donde ya no hay tubos seminíferos en ciertas áreas, lo cual se le llama esclerosis. Pero se puede observar también grupos de células de Leydig que van a estar hiperplásicas. Acá también todo es extremo. Y dentro de las características, acá tenemos una característica de la célula de Leydig. Dígame, Cosme, ¿llegó Cosme? Astete. La de falta. Serrate Romero. Falta. Cora. Falta también, no ha venido. Doctora, Cora, sí, usted es Cora. Ya. A sí, ver, doctora. una característica de las células de Leydig. Eh, A ver, Cora, la el lanzo. núcleo es muy redondo y es bastante, al momento de la tinción es muy fuerte, doctora. Se reconoce fácilmente por la coloración fuerte del núcleo. Ya. Cruz Esther. Característica de las células de Leydig. ¿Qué más sabe de la célula de Leydig? Doctora, bueno, va a ser una célula redondeada, poligonal. Ya. Cruz Quinto. ¿Qué quiere decir hiperplasia? Porque refieren que hay hiperplasia de las células de Leydig. Cruz Quinto. Mari. Un aumento, doctora, de estas células. Ya, aumento del número, ¿no? Aumento del número de células. Ya. Acá vemos cómo esta atrofia testicular, que es un grado severo en este caso, este grupo, porque este ha sido un túbulo seminífero. ¿Este túbulo seminífero es funcionante o no es funcionante, Cabanillas? Que estoy mostrando acá con el puntero. Cabanillas, Sí, doctora. ¿este túbulo seminífero es funcionante o no es Ah, funcionante? no, es que tiene como que la luz tapada. Ya, eso se le llama esclerosis. Se ha fibrosado el tubo seminífero y por lo tanto no hay producción de células. No va a producir espermatozoides. ¿Y qué me dice de esta zona? Bustamante, Rojas, que también estoy Doctora. mostrando con el puntero. ¿Es funcionante o no es funcionante?
No, doctora, Tampoco, tampoco tampoco. porque su luz es reducida. No hay ni luz. A ver qué me dice en este caso Borges, Lenin. Acá también tenemos, míreme. Claro, doctora. Este túbulo Igual plantearía. seminífero. ¿Es Así es. funcionante o no? Se han engrosado las paredes del túbulo. Ya, No no es funciona. funcionante. ¿Por No. qué? Porque hay esclerosis, hay fibrosis, así como estas zonas en mayor o menor grado no va a producir los espermatozoides. ¿Por qué? Porque se encuentran esclerosados. Y no solamente eso, sino todo el intersticio también está esclerosado, por donde lo veamos. Incluso va a haber esclerosis también de vasos, de todos los componentes que se encuentran allí. Por eso ustedes ven este testículo normal y este testículo con atrofia testicular. Pueden estar presentes en estos pacientes, pero no van a producir espermatozoides. De allí es la infertilidad masculina. ¿Y qué es lo que vamos a ver dentro de los criterios microscópicos? Entonces, para concluir, vamos a decir que hay una disminución de los túbulos seminíferos. En un inicio puede haber membranas engrosadas y alinizadas y gruesas, como hemos visto. En este caso, posteriormente con el tiempo ya se hace ya completo, total, y quedan reducidos a ovillos rosados, sustituidos por cordones masivos de tejido conectivo. Todo es tejido conectivo. Y vamos a ver también la hiperplasia de las células de Leydig. Hay aumento de estas células, mayor cantidad de estas células de Leydig. Todo el epitelio va a estar atrófico. Ausencia de espermatozoide espermática, túnica vaginal esclerótica engrosada por tejido fibroso. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver la metaplasia escamosa de endocervix. Si vemos nosotros, vamos a pasar a otra diapositiva. Vemos que normalmente vamos a tener el cuello uterino que va a presentar un exocervix y un endocervix. A ver, este es un dibujito, un esquema. Si tenemos acá, vamos a hacerle un corte. Este es un cono. Y si le hacemos un corte en la parte central, vamos a ver por dentro el endocervix y por fuera el exocervix. Y vamos a tener en una unión del exocervix con el endocervix, se llama unión escamocolumnar, donde va a ser más frecuente el cáncer de cuello uterino. Y esta parte que ven ustedes hacia la izquierda se ve y se observa en personas más jóvenes. Pero conforme pasa el tiempo, miren la zona de transformación, se encuentra casi afuera y es más fácil tomarle un examen de Papa Nicolau para llegar a esta unión escamocolumnar donde es más frecuente el cáncer de cuello uterino. Y podemos ver esas células. Pero a diferencia de las personas mayores, ya cambia. Es llevado hacia arriba la unión escamocolumnar, de tal manera que es difícil
a veces llegar a esa unión para la toma de muestras del Papa Nicolau. Por eso ustedes ven el cuello de una joven y el cuello de una persona de mayor edad, diferente. Por eso es que muchas veces no llegan a esa unión escamocolumnar para la toma de muestra y la muestra puede ser insuficiente, por eso es importante tomar todas las medidas y precauciones de ello. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a tener en una metaplasia escamosa del cuello uterino. Vamos a ver acá ¿qué epitelio tiene? A ver, ¿qué me dice Cubas? Estoy mostrando con el puntero. Monoestratigado. Es un epitelio cilíndrico, Cilíndrico. ¿cierto? Sí. Epitelio cierto. cilíndrico monoestratificado. Y observamos que hacia la izquierda va a haber un epitelio diferente, pero está en la superficie. Vemos todavía restos de tejido monoestratificado cilíndrico del endocervix. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que si vemos el endocervix, es un epitelio cilíndrico, ciliado, monoestratificado, pero va a haber una proliferación de células subcilíndricas, y donde va a haber proliferación de células cúbicas. Y en ese caso, se va a multiplicar y va a haber aumento de las capas. Y siempre al inicio va a conservar el epitelio cilíndrico en la superficie. Conforme pasa el tiempo, va a pasar a la siguiente capa, a la siguiente etapa, va a multiplicarse y puede haber células cúbicas también con atipia. Posteriormente, desaparecen estas células superficiales endocervicales luego de la multiplicación, formándose la metaplasia escamosa, donde vemos que en la primera flecha vemos un epitelio escamoso metaplásico inmaduro, metaplásico maduro, y acá vemos un epitelio escamoso. Entonces, la metaplasia, ¿qué cosa es? Carpio. Es el Gaby. cambio de la morfología de la célula a otra en cuestión de adaptarse al medio Ya, agresor, al medio agresor. entonces es cambio de un epitelio maduro a otro maduro. Si era un epitelio cilíndrico, va a cambiar, en este caso, a un epitelio escamoso. ¿Y por qué se puede producir esta metaplasia? Cruz, Stephanie. Cruz. ¿Por qué se puede producir, Cruz? Stephanie, ¿me escucha? Stephanie está en la clase. Cruz Quinto, Mari. Cruz Quinto. Sí, doctora, le escucho. Ya, Cruz, dígame. Se puede Una producir, causa, ¿por qué puede producirse? por la irritación. Ya, a ver qué me dice Borges, otra causa. ¿Por qué se puede producir? Doctora, por déficit de vitamina A. También, pues. Otra causa, a ver qué me dice Cabanillas. Puede ser por algún tipo de lesión Ya, producto. puede haber una irritación también. Sí, acepta su respuesta. Bien. Entonces, vamos a tener
Ujú. Que va a haber una transformación, ¿no? Cambio de un epitelio columnar a un poliestratificado plano no queratinizado. Y a veces pueden haber también queratina o formación de perlas córneas. Y se puede observar en este epitelio, acá, en este epitelio metaplásico. Y no solamente puede haber también metaplasia a nivel de la superficie, porque a veces por el corte acá parece que se está metiendo, pero no es por efecto de corte. Y luego, al final, todo este epitelio que se ha formado ya no va a tener nada de endocervix porque va a desaparecer este endocervix que está revistiendo esa zona metaplásica. Bien, seguir. Ahora vamos a ver la otra patología. Vamos a ver una hiperplasia benigna de próstata. Acá tenemos la próstata. Cerrate llegó, Cerrate, Cosme, Sí, doctora, presente. Serrate Romero. Cerrate, Sí, doctora, presente. Tardanza también. Cerrate. Cerrate, dígame característica de esta próstata que ve acá usted. Macroscópico, ¿cómo lo ve? Macroscópica, está agrandada, está más grande de lo normal. Ya. Cruz Hiperplasia. Stephanie, ¿qué está pasando acá con esta estructura? ¿Qué estructura es la que está pasando acá? Cruz Mari. ¿Mari está en clase o no? Mari no está. Sí, doctora. Si está, responda, pues. Diga no sé o algo, ¿no? Cora, Doctora, dígame, ¿qué estructura se encuentra acá? Que estoy mostrando con la fecha. esa es la uretra, doctora. Ya. ¿Y qué está pasando con la uretra? Está siendo comprimida por una Así próstata que es, está agrandada. así es, se está colapsando. Imagínese este paciente, si crece más, la próstata puede obstruir. ¿Y qué va a pasar con la orina, Cabanillas? Si se obstruye este conducto, Se va a acumular en la vejiga, se doctora. acumula en la vejiga. Bustamante, y si sigue el proceso, se acumula en la vejiga, ¿qué es lo que puede suceder? Uno, irritar lo que son las paredes de la vejiga, doctora. Ya, Borges, ya todo lo que ha dicho han dicho sus compañeros. Sigue obstruido. ¿Qué es lo que va a pasar con otros órganos? Borges. ¿Se va a lesionar el riñón o no? Sí, Claro que se puede lesiona. producir. Hay hidronefrosis, va a haber, no se va a eliminar todos los tóxicos, el riñón se enferma, se hace insuficiente. Es un círculo. Puede ser una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque hay acúmulo. Y si ese paciente no lo han operado, se ha obstruido todo, ya lesionó ese riñón. Le tienen que hacer diálisis al paciente
porque el paciente se puede morir. Todo se acumula, no sale nada de orina. No, se iban al brujo, se fueron donde para que le hagan la cura, dicen. Se toman hierbas. Y pasó el tiempo, el paciente se complicó. Y puede transformarse también, esa próstata puede convertirse y transformarse en un problema maligno. Acá tenemos otra foto, macroscópicamente, cómo ve una característica cubas. Acá tenemos la próstata, donde estoy mostrando con el puntero. Una característica cubas. ¿Se fue cubas? Sí, no, doctora Seca. Parece que se ve un poco irritado, ¿no? O el color enrojecido, bueno, me puede indicar ello. Borges, Condori, ¿qué le parece la próstata? ¿Qué característica tiene? Macroscópica. Se encuentra aumentada en volumen. Ya, Bustamante Rojas. Doctora. La coloración, doctora. Ya, ¿qué coloración tiene? Media, según lo que estoy viendo, es media, no sé si decir media blanquecina o media amarilla, doctora. No. Ya. Carpio, Jair, Parece como si estuviera más lisa, como si hubiera perdido las estriaciones que tiene. Cabanillas, Mm, mm, no sé qué Cora, me... Cora, Parece haberse dividido, por así decirlo. ya, normalmente está dividida. Ay, se me fue otra vez. A ver, espérese. Ya, ahí. Sí, ¿por qué? Porque tiene la próstata, pues tiene dos partes, ¿no? Dos lóbulos. Y va a tener también un istmo. Cerrate. Sí, doctora, en esa imagen lo que se puede observar es que la próstata yo lo veo como si fuera una sola. Tanto ha sido la inflamación que parece solo un solo cuerpo. Cruz, Stephanie, Mm, Cruz, Mari, Bueno, se ve inflamada, ¿no? Y el color Uvas, también, ¿no? Uvas, Sí, se ve muy agrandado, doctora. ya está aumentado de volumen, pero mire, sobresale acá unos nódulos. Mm, Acá sobresale, incluso están brillantes con unas partes hendidas como estas y el nódulo sobresale sobre la superficie. Acá tenemos otro caso también de hiperplasia benigna de próstata, en este caso es benigno. También se puede traslucir nódulos prostáticos, deformando toda la próstata. Y hacia arriba tenemos la vejiga, pero se nota acá en la superficie donde hay un poco de inflamación, congestión de esos vasos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Esto es lo normal, donde vamos a tener allí glándulas, un estroma,
glándulas con epitelio cilíndrico, pero en el caso ese es lo normal, donde siempre hay espacio, ¿no? En el intersticio, entre glándulas y glándulas, pero en caso de una hiperplasia ya no hay espacio, hay aumento de glándulas, de tal manera que van a chocar unas con otras. Por eso le dicen back to back, espalda con espalda, van a chocar todas ellas. Y un grupo de glándulas van a estar rodeadas por tejido conectivo o tejido fibroso. De tal manera que toda esta proliferación celular van a meterse hacia el interior por la misma hiperplasia, mayor cantidad de células que van a proliferar y se van hacia la luz, como si fuese un arbolito hacia el interior. Pero ya casi no hay ni espacio intersticial entre ellas. Están muy cerca unas de otras. Y en el centro vamos a tener los cuerpos amiláceos. Va a haber una hiperplasia de las células prostáticas. Mira aquí. Entonces, aquí en esta hiperplasia benigna de próstata, entonces vamos a ver nódulos con gran cantidad de glándulas de diferentes tamaños. Y todas esas glándulas, vamos a verlo nuevamente, acá, van a estar revestidas ¿de qué? De un epitelio cilíndrico con una basal que van a ser cúbicas. Ya, como hay gran proliferación, ya van a crecer hacia el interior estas células. Bien. Ahora vamos a ver. Otra patología que vamos a ver va a ser la displasia endocervical. Como habíamos dicho anteriormente. ¿Cómo se llama esta zona, Carpio? Que estoy mostrando con el puntero. Va a ir Una transición escamo-columnar. ya. Muy bien. Esa es la zona más frecuente del cáncer de cuello uterino. Por eso es sumamente importante que no se olvide. La unión escamocolumnar, también le llaman la zona de transformación, donde es más frecuente el cáncer de cuello uterino. Pero, ¿qué es lo que puede suceder? Acá tenemos en esta parte, este es el exocervix, que vemos que es normal, donde tiene todas sus capas. A ver, dígame, en capas de ese epitelio cerrate, una capa, la que se encuentra más hacia la parte inferior, ¿cómo se llamaría esa parte? Porque tiene varios estratos, ¿no? ¿Qué células se encuentran allí cerrate? Las células cilíndricas. Cosme, Sí, doctora. Sería la capa basal. ya, capa basal en el exocervix. Cruz, Stephanie. Quinto, Cruz quinto. No, doctora. ¿Qué otro tipo de células se encuentran? Ya me han dicho basal. ¿Qué más? Células cilíndricas, doctora. Uvas en un epitelio escamoso. ¿Qué más? Las células cilíndricas es lo que se observa.
En un epitelio escamoso vamos a tener en el exocervix, vamos a verla acá, que vamos a tener acá en la parte inferior, membrana basal, las células basales, las parabasales, las intermedias y las superficiales. Pero todas tienen un ordenamiento, entonces en forma normal. En cáncer de cuello uterino, lo que se va a ver es cambios a nivel de la estructura. Donde va a haber proliferación de células, especialmente causada por papilomavirus humano, 16, 18, 31, 35, donde va a haber una proliferación de estas células que empiezan desde la parte basal y van a proliferar. Tenemos mitosis, atipia, pleomorfismo celular. Acá en la siguiente lámina vemos que ya hay mayor proliferación, mayor atipia. Y acá más o menos ocupa en este caso al final toda la pared, que es un carcinoma in situ, que ahora lo ponen de NIC3, o donde vamos a tener allí que hay una proliferación y una atipia marcada. Incluso podemos ver acá las mitosis, mayor pleomorfismo, mayor coloración, pigmentación, y pueden haber células monstruosas. En este caso también vemos, mire, división celular, atipia nuclear, donde hay pérdida de la relación núcleo-citoplasma. Como vemos en este caso, una vacuolización perinuclear que se le llama coilocitosis, donde está el papiloma virus humano. Si le hacemos un estudio molecular podemos encontrar eso, donde hay una atipia y está comprometida de grado moderado ese epitelio. Vemos toda la gran cantidad de lesión que se produce en ese epitelio. En una displasia severa ya va a haber mayor compromiso, mayor atipia, mayor pleomorfismo celular, como acá multinucleación, binucleación. Y vemos la primera, un NIC1, neoplasia cervical intraepitelial. La siguiente, NIC2, neoplasia cervical intraepitelial grado 2 y acá grado 3, o NIC3. Muy bien, eso es todo, la primera parte. Tenemos un receso de 5 minutos. Vamos a detener la presentación y nos vemos para seguir la segunda práctica. Nos vemos en 5 minutos.
Vamos a continuar vamos a hacer la presentación de la siguiente práctica. Observa. Liz, observa la diapositiva. Sí, doctora. Falta ponerlo en modo presentación. Ajá, ahí. Ya, ahora sí. Bueno, vamos a continuar con la práctica número 2. Tenemos infarto de miocardio reciente, necrosis gaseosa enzimática, necrosis licuefactiva y necrosis gaseosa. ¿Qué es lo que vamos a ver en un infarto de miocardio reciente? Esta es una forma de necrosis coagulativa, donde las fibras miocárdicas o los miocardiomyocitos no van a presentar núcleo. Observen cómo estas fibras miocárdicas presentan aspecto ondulado. Además, va a haber ausencia también de las estriaciones. No se observan estriaciones, no hay discos intercalares. Y están constituidas también por infiltrado inflamatorio, con edema. Conforme pase el tiempo, va a haber una proliferación también infiltrado inflamatorio. Va a haber una destrucción del tejido. Los núcleos van a desaparecer. Hay cariolisis, cariorexis. El citoplasma se torna eosinófilo, por lo mismo que hay precipitación de proteínas, coagulación de proteínas, de enzimas, originándose entonces un infarto reciente de miocardio. Acá vamos a observar en estas fibras miocárdicas que me dice Cabanillas. Cabanillas, ¿estas fibras miocárdicas tienen núcleo o no tienen núcleo? Sí, doctora. Esta fibra miocárdica, ¿tiene núcleo o no? La que estoy mostrando con el puntero. No. No tiene núcleo, ha perdido su núcleo. Mira, a diferencia, algunas fibras sí tienen núcleo, como estas que muestro, pero otras no presentan núcleo. Cerrate, ¿tiene estriaciones transversales o no estas fibras miocárdicas? No tiene, doctora. No tiene estriaciones. Tiene discos intercalares, quinto, cruz quinto. Cruz No, doctora. no tiene tampoco. Mire, recién está empezando acá el infarto de miocárdico, en este caso. Vamos a continuar viendo y regresando a esta zona. ¿Qué más va a presentar ese infarto de miocardio? Pora. Una característica de esta fibra miocárdica o cardiomiocito. ¿Pora está presente o ausente? Sí, sí, doctora. Dígame, ¿qué hemos dicho? ¿Qué observa en esta fibra miocárdica? No tiene núcleo. Así es, no tiene núcleo. Cosme. No ha venido Cosme. Cosme vino. Doctora. ¿A qué horas entró usted?
Cosme, no, sí, doctor, estaba desde el inicio, solamente que no podía, mi audio no funcionaba, tuve que cambiar de computadora. Tiene que escribir o algo, ¿ya? Sí, doctora, disculpe. Muy bien. Ya. ¿Qué me dice, Cosme? ¿Qué característica más hemos hablado? No se encuentran estaciones, tampoco se ve que hay discos intercalares, el núcleo no Ya. es central. Hasta ahí, Carpio. Carpio, ¿qué más observa acá? Carpio. La célula es un poco más grande, o sea, tiene tumefacción. Bustamante. Doctora, Gisela. sí, doctora, aquí estoy. ¿Qué más observa en esta Eh, zona donde muestra el puntero? ¿Qué más hay? No observo bien, doctora. Ya. Bojorquez. Lenin. ¿Qué más Doctora, ve? hay, aparte de lo que mencionaron, hay espacios, lo que creo que se conoce como infiltrado. Ya, este es el Es- infiltrado inflamatorio. Todo lo que ven acá es infiltrado inflamatorio que acompaña también a este infarto. Todo lo que ven ustedes, todas estas estructuras pequeñitas, también ellos contribuyen y al final van a destruir y van a ir los macrófagos y posteriormente ya en un infarto ya antiguo ya va a evolucionar, que después lo vamos a ver. Vamos a continuar. Hacia este lado acá vemos dos partes. El lado izquierdo, a ver, dígame una característica de este lado izquierdo, Cosme. Presenta núcleo central, doctora. También hay núcleos. Y en este caso, al lado derecho, Los núcleos Cora, como... Cora, que ven el lado derecho. Presencia o No hay ausencia de núcleos, núcleo. No hay núcleos. no hay núcleos, ausencia de No hay núcleos. núcleo. ¿Y de qué color es el citoplasma Borges, Lenin? Borges, se fue Doctora, Borges. sí, no, sí estoy aquí. Se encuentran acidófilos. Acidófilos. Mire, comparen con este otro lado izquierdo que es rosado pálido, ¿no? En cambio acá no, bien intenso. Está bien coloreado. Esa es una de las características también del infarto, la eosinofilia, donde hay precipitación de proteínas, coagulación de enzimas, y vemos también que en este caso acá, ¿qué más mostraría el lado izquierdo? A ver qué me dice Bustamante. Estoy mostrando algo. ¿Cómo se llama esto? Acá también. ¿Cómo se llama? La zona, Borges, ¿qué estoy mostrando? Son las estriaciones. Los discos intercalares, mire. Ya, sí se ven estriaciones, pero también se ven los discos intercalares. Acá, una otra. Se ven estriaciones, núcleo, estriaciones transversales, núcleos en los cardiomiocitos, a diferencia de esta zona. Bien, vamos a pasar a otra. Patología, necrosis grasa enzimática, órgano páncreas. Un paciente, vamos a tener a un paciente que llega a emergencia, pero llega con un abdomen en tabla, tanto dolor tiene que entra en shock. El dolor era todo el abdomen, no se le podía tocar. Llegó sudando,
chocado, una emergencia. ¿Pero qué había pasado? Los familiares le cuentan que se había ido a una fiesta, a un compromiso, había tomado bastante abundante, había comido también abundantemente y posteriormente empezó con un dolor que ya no podía más, tuvieron que llevarlos a emergencia. Entonces, ¿qué sucedió? Acá reconocen estas estructuras. Vacinos A ver, ¿qué pancreáticos. me Vacinos dice Cruz? pancreáticos. Cruz, Vacinos. Stephanie, ¿qué reconoce? Cruz, Cruz, Mari, Ácidos pancreáticos, doctora. páncreas, son restos pancreáticos. Mire cómo han destruido la necrosis grasa. Hay una necrosis grasa, ¿por qué? Porque los álcalis, los ácidos que produce el páncreas se han vertido y han destruido, han digerido todas las estructuras. Incluso ha producido necrosis a nivel vascular, motivo por el cual hay hemorragia, hay necrosis de todo el tejido y no pueden estos pacientes soportar tanto dolor. De tal manera que no solamente puede lesionar el páncreas adyacente a infiltrado inflamatorio, sino también el tejido peripancreático, la grasa peripancreática. Acá tenemos el páncreas, mire, la necrosis abundante con hemorragia, incluso calcificación. Estos son las células grasa, donde los bordes se pueden notar en forma, ya no se ve el citoplasma de esas células grasas, pero los jabones van a destruir y se va a observar de un color basófilo pálido. Bien. Ya, acá tenemos más tejido necrótico y se ven también las siluetas de las células de grasas de diferentes formas y tamaños, con los bordes que se pueden reconocer, donde núcleo también no se observa y va ha cambiado ya su estructura. Vamos a tener que, en este caso, ¿qué característica observa? A ver. A ver, ¿qué me dice Cabanillas? Una característica de la necrosis enzimática. Hay edema. En este caso también puede haber la célula de la grasa. A ver qué me dice la lista. Uvas. ¿Qué más ve? Hay zonas que están un poco calcificadas. También. Porque es otra característica. El núcleo va desapareciendo en algunas partes. Ya, núcleo también desaparece. Pérdida de la basofilia nuclear, dice, ¿no?
Acá tenemos, estos son los acinos pancreáticos, también hay destrucción. Incluso también el citoplasma de esas células pierde su coloración basófila, ya es tenue. Acá también hay destrucción con infiltrado inflamatorio y extensas zonas de hemorragia. Y acá no se reconoce nada de estructura. Otro tipo de necrosis que vamos a ver, la necrosis licuefactiva a nivel del cerebro. A veces un paciente también puede llegar a un centro hospitalario. Puede haber una necrosis a nivel cerebral. Llega en coma, no saben qué tiene, le hacen los estudios y el paciente muere. Y se le estudia también, se le hace la necropsia y lo que se va a encontrar. La tenemos. Hay infiltrado inflamatorio, destrucción de tejido, hay pequeños vasos, gliosis, corre. Espérense un ratito. Acá tenemos, este es el tejido cerebral, un corte donde observamos que va a presentar una zona de necrosis licuefactiva o destrucción de tejido porque hay lisis, heterolisis, donde hay presencia de infiltrado inflamatorio. Y al final se forma una cavidad. Es lo que le llaman pus. Y allí no se va a observar. Vamos a pasarlo, no. Ya. Todo esto es necrótico. Hay destrucción de las células y se va a observar que todo este tejido al final se va a destruir, mientras acá está conservado todavía el tejido cerebral y todo ello se va a licuar. Licuefactiva, por eso, o colicuativa, así le llaman, licuefactiva, que se licúa, porque hay presencia infiltrada inflamatoria. Destrucción de estos tejidos. No se observan las células. Y hay, más que nada, restos de tejido. ¿Y qué es lo que va a haber allí? Se va a formar como líquido, que posteriormente pueden ustedes observarlo, lo que le llaman pus. Y en el caso de otros tejidos, en el tejido mamario, puede haber una mastitis. También eso es una forma de necrosis licuefactiva. Si ustedes tienen una lesión en cualquier estructura, que puede ser por un accidente o un golpe, va a haber rubor, calor, dolor. Y si no se tratan ellos, se puede infectar. Y después le tienen que debridar, tienen que abrirle para que salga ese tejido purulento. Eso es lo que se llama necrosis licuefactiva. Esa es la traducción. Vamos a pasar ahora a la necrosis gaseosa.
En caso de la necrosis gaseosa, lo que más vemos, puede haber necrosis gaseosa en otras patologías, pero la que más vemos y la que mayormente reconocemos es la necrosis gaseosa tuberculosa. ¿Y dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver en el pulmón. Está la lámina. Acá tenemos un pulmón normal, donde observamos los alveolos. Vamos a ver los bronquiolos, la arteria pulmonar. Esto está conservado, bien aireado. Pero en este caso, vamos a ver la parte del tejido pulmonar se ha alterado. ¿Y qué va a haber? Una necrosis gaseosa central de color eosinófilo. Todo este tejido de color eosinófilo central rodeado de un cortejo de células con fibrosis alrededor, célula gigante multinucleada de Langhans. En este caso, vemos una célula grande con citoplasma eosinófilo y los núcleos que se encuentran alrededor en forma de herradura. Es la célula gigante multinucleada de Langhans. Acá vemos el infiltrado inflamatorio. Destrucción, acá va a haber porque reconoce tejido pulmonar en este caso o no reconoce. Borges. Doctora. ¿Está Borges? Sí, doctora, estoy aquí. ¿Reconoce tejido pulmonar o no reconoce tejido pulmonar? Allí en esa lámina. No, doctora. No se reconoce. Bustamante, ¿qué más Doctora, observa en esa lámina? mm, En esa lámina, ¿qué más observa acá alrededor? mm, A ver qué me dice Uvas, alegría. Sí, doctora, hay células que están rodeando en la parte gaseosa, las células epiteloides. Ya, células epitelioides. ¿Qué es lo que va a pasar con esas células epitelioides? Se van Van a a rodear. juntar Ujú. unas a otras. Va a haber un grupo de células epitelioides, infiltrado inflamatorio, fibrosis también, todo esto que ven acá alrededor. A ver, nuevamente, acá se reconoce todavía algo de tejido pulmonar. Hay algo, pero están con infiltrado inflamatorio. Todo este conjunto es un granuloma tuberculoso. Todo el conjunto necrosis gaseosa central, células gigantes multinucleadas de Langhans. Tenemos también fibrosis, fibroblastos, infiltrado inflamatoria, células epitelioides. Todo eso forma el granuloma tuberculoso. Cerrate, dígame quiénes conforman el granuloma tuberculoso. Dígame una estructura. Cerrate, Sí, doctora, aquí estoy presente. dígame una estructura. Cosme, Astete, Sí, doctora, serían las células epiteloides. ya. Cubas, otra característica. Cubas,
Liz, Sí, doctora. dígame otra característica. Cora, Es epiteloides, amigo. ya dijeron epitelioide, Cora. La Otra, parte fibrosa, doctor. ya, fibrosis, Cabanillas, Mm, se refiere a otro componente del granuloma, ¿verdad? así es, Macrófagos. ya, Bustamante, Doctora. Fibrosis, doctora. ya lo dijeron. Los Entonces, Borges, ay, Doctora, otra componente del las granuloma tuberculoso. presencia de las células gigantes, las multinucleadas, Ya, ¿cómo se llama? Porque hay bastantes células tipo, gigantes. tipo de Langhans. Tipo de Langhans. Muy bien. Acá tenemos, mire. Característica de la célula gigante multinucleada de Langhans. Dígame, Cosme. Jennifer. Sí, doctora. Característica de la célula gigante multinucleada de Langhans. No recuerdo, doctora. Ya, Cora. Cora. Sus núcleos están periféricamente, doctora. Ya. Carpio. ¿Qué más tiene Tiene, esos núcleos de la célula gigante? esos núcleos están en forma de herradura. Forma de herradura, así es. Siempre se colocan, siempre ese eosinófilo y los núcleos se colocan alrededor. Acá también tenemos, mire, acá hay otra pequeñita en la parte superior. También tenemos otra célula gigante multinucleada de Langhans. Y la necrosis gaseosa se va a encontrar centralmente, siempre rodeada por todo el conjunto que van a formar al final el granuloma tuberculoso. Ya, a ver, para hacer recapitulación. Cerrate, característica del granuloma tuberculoso. Dígame una nuevamente. Sí, presenta fibrosis. Ya. La fibrosis. Cosme, Sí, doctora, presenta de células como Langhans. complete, También. complete. Gigantes, células gigantes. ¿Qué más? También No, me refiero, la célula gigante tiene su nombre, su de apellido, Langhans. todo. A ver, Borges, complete esa célula gigante, ¿qué más? ¿Cómo se llama? Complételo. Borges está, no está, se fue. Doctora, sí, aquí Está, estoy. Las células de está. Langhans, las que van a rodear a la necrosis gaseosa, las de Langhans. Gaseosa, de Casium, de Casium. Sí, casi. Ya, se llama célula gigante multinucleada de Langhans, porque hay otras células gigantes también, que no son de Langhans. ¿Qué más tiene? Bustamante. Bustamante. doctora, sí estoy acá. Otra característica. Ya dijeron fibrosis, ya dijeron célula gigante. Carpio. Las células epitelioides. Ya, células epitelioides. Cora. Presencia de macrófagos. Macrófagos, ya. Cruz Stephanie. Las células epitelioides, doctora. Ya dijeron epitelioides. Cerrate. Presenta un color eosinófilo.
¿Qué cosa? ¿Qué presentas coloreo sinófilo? Ferrate. Se me dio el nombre, doctora. Perdón. La célula. Cora, ayude. El granuloma. Bruskin, Tomari. El granuloma, doctora. No le escucho. El granuloma. Todo es el granuloma. Ya. Cubas. Presenta también lo que es infiltrado linfocitario, doctora. Linfocitos. Fibroblastos. Muy bien. Ya, ahí llegó la presentación de esta práctica. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar acerca del seminario. El seminario, ya hemos dicho, el primer seminario es Borges, Bustamante y Cabanillas. Primer seminario. El segundo seminario es Serrate, Cosme y Cruz. ¿Ya? Va a ser el día jueves. Todos van también, aparte de ello, van a leer el tema y van a traer un artículo, van a hacer un breve, aparte de la presentación de sus compañeros, que ellos van a tocar, los que les toca la presentación o el seminario, van a tocar la etiopatogenia, la etiología y lo más importante y frecuente de ese tema. En este caso vamos a tener, voy a leerles el seminario, el tema. Lo tengo acá. Acá está. El primer seminario, coronavirus SARS-CoV-19. El primer seminario. El segundo seminario es la viruela del mono. Y los tres tienen que dividirse la presentación de este tema. Y el resto que no va a presentar, van a preparar su artículo. Van a traer un artículo de ese tema, tanto de coronavirus y de la viruela del mono. Y van a hacer un pequeño resumen acá del tema, de lo más importante que tengan ustedes, que han encontrado en relación, han leído de ese artículo. Eso va a ser el aporte del resto del grupo. Primero van a presentar coronavirus, los ponentes, los tres ponentes, y después hacen su presentación así rápida, bien corta, breve, el resto en forma de resumen, el resto de los estudiantes. Termina el primer seminario, se continúa con el segundo seminario, con la viruela del mono. Eso va a ser el día jueves. Doctora, disculpe, es este jueves, ¿verdad?
Este jueves, sí, porque ya no tenemos tiempo. Más bien tenemos que tratar de avanzar para que no se le junten con los exámenes. Entonces ya saben que en julio es su primer examen, su primera evaluación. Y va a ser la evaluación también de práctica. Bueno, entonces todos han entendido cómo va a ser el seminario el día Jueves, doctora. jueves. Doctora, ¿podría indicarme el nombre de los compañeros que les toca el seminario 1, por Y favor? les había leído. Nuevamente les voy a decir. A ver, un momentito, ¿ya? Primero ya les había dicho, ya les he leído, Bojorques, Bustamante y Cabanillas, primer seminario. El segundo seminario es Cerrate, Cosme y Cruz. Los que he nombrado tienen que hacer la presentación de su seminario, pero eso no quiere decir que el resto no prepare. Todos tienen que leer su artículo. El resto que no presenta el tema, presenta su artículo. Hace Los un pequeño artículos. resumen y lo expone. Va a ser una exposición oral, o sea, su aporte. ¿Ya? Muy bien. Doctora, los que sobran, Sí. ¿presentan artículo de manera individual o grupal? Individual, cada uno. Cada ya, uno ok. va a tener su artículo. Ya. Ahora, eso es en relación al seminario. En relación al seminario, las diapositivas, continuamos en relación a la presentación de los artículos. Ahora, ¿cómo van a ser los expositores? Los expositores van a realizar sus diapositivas a los que les toca el seminario 1 y 2, van a colocar unas diapositivas. Las diapositivas no deben de tener más de 5 líneas si es que es escrito, o colocar imágenes para que puedan explicar y que sea lo más, que se entienda bien, que sepan su tema, que se hayan preparado. Muy bien. Entonces, eso es en relación al seminario. En relación a Doctora, la práctica, ¿cuánto tiempo van a tener por seminario? Disculpe. ¿cómo? ¿Cuánto tiempo de exposición por grupo van a tener para el seminario? Me están preguntando algunos compañeros. Ah, ya. Ya, el seminario, vamos a empezarlo. El seminario a las 4 de la tarde. Ya, doctora. De allí terminamos el seminario, el primer seminario, porque va a haber también discusión del tema, presentación de sus artículos después de la exposición, porque son 3 alumnos. Para el siguiente seminario ya le tocaría a Carpio y Cora, sería el seminario 3, después a Cruz y Cubas, el seminario 4. El seminario 3 es reparación tisular y el seminario 4, rechazo a trasplante de riñón, tipos e histopatología. Yes. Entonces vamos a ir viendo después para que próximo jueves ya presenten ellos. Bien. Ahora, ¿cómo van a hacer ustedes la parte práctica? Yo les voy las diapositivas también se las voy a colocar allí en la plataforma. Ustedes van a hacer sus dibujos, pueden ser un cuaderno, en unas hojas, no vale fotos, que ustedes tomen la foto y lo peguen, no. Tienen que hacer ustedes sus diapositivas con
a colores, colocar una leyenda, colocar los nombres. Un ejemplo, si es que había en este caso, hemos tenido varias patologías, ¿no? Granuloma tuberculoso, necrosis gaseosa central, célula gigante de Langerhans, hace su leyenda de cada diapositiva que se presenta. Por lo menos ahora hemos hecho varios, en la práctica hemos tomado varios temas y de cada uno de ellos, por lo menos un dibujo deben de hacer de cada uno de ellos. Cuando se le tome el examen de práctico, posteriormente, tienen que ustedes, va a haber también presentación, va a ser una nota, presentación de sus guías de práctica o su cuaderno de práctica, o sea, sus dibujos, eso va a ser una nota, su examen va a ser otra nota en la parte práctica. También su comportamiento y también sus conocimientos del tema. Todo eso se va a evaluar. En la parte de seminarios, si tienen también conocimientos del tema, si hacen la presentación, explicando, y todos los que intervengan, que traigan sus aportes o sus artículos también. Muy bien. Entonces nos encontramos el día jueves. Pero para el próximo martes vamos a dividir la práctica en dos grupos, pequeños grupos. El grupo A, Borges, Bustamante, Cabanillas, Carpio y Cora, va a ser al inicio a las 4:30 o a las 4 podemos empezar. Ustedes me dicen que no pueden a las 5, a las 5 me están pidiendo, ¿no? Depende de los compañeros, como ellos son A ver, no vean. son los que. Chicos, Ya, mire, por mí no hay inconveniente, o de repente ustedes quieren seguir así juntos, si no, lo dividimos. De todas maneras, yo puedo dividirlos en dos grupos para que sean en grupos pequeños. Sí, O doctora, de lo estamos así divididos. contrario, según la hora que ustedes tengan disponible, yo no sé, pero si es la hora de patología, ¿cómo se les va a cruzar? No entiendo. Así Ujú. como ahora hemos empezado, doctora, creo que está bien si mis compañeros están de acuerdo para llevarlo todos juntos. Bueno, depende de ustedes. Ya. Bueno, entonces continuamos de esa manera y empezaríamos a las 5. Porque yo estaba pensando en empezar a las 4. Bueno. De todas maneras, ya me llama Liz por teléfono, ¿ya? Muy bien, ahí quedamos. Está bien. Doctora, Ya hasta el disculpe, jueves. sí, respecto a Diga. los dibujos de las láminas, se mencionó que es solamente un dibujo por lámina, ¿correcto? Puede ser un dibujo o más si ustedes quieren, depende, pues. Depende si ustedes desean Ok. poner más Eso diapositivas, todavía no mejor. tiene una fecha de presentación. No, no, no. Va a ser esos dibujos van a ser para después se les va a pedir su cuaderno de práctica. Todo eso también voy a colgarlo allí, voy a avisarles para la presentación de cuaderno de práctica, que es otra nota, o guía de práctica, lo que se le llama, ¿no? Pero ustedes lo pueden hacer en hojas o lo pueden hacer en cuaderno, lo que quieran, y lo suben también igualito con, que le pueden tomar foto o lo pueden subir, ya ustedes vean cómo lo hacen, ¿ya? Muy bien, ahí quedamos hasta el jueves. Doctora, Entonces el jueves, sí, diga. una consulta. Mencionó que la próxima práctica, el martes que viene, íbamos a desarrollar Martes próximo, el diga. primer grupo íbamos a desarrollar la práctica, el grupo de Borges, Bustamante, Cabanillas.
Y ya vamos a desarrollar la práctica, sería ya la práctica 3. No, eso es el seminario, el compañero, para el No, jueves. Eso es del jueves, no, pero mencionó la doctora de la práctica la otra semana. Ya, la práctica ha quedado su compañera Liz que mejor sea todos juntos. Para el seminario, sí vamos a hacerlo dividido en 2 para efectos de la presentación, más que nada de los seminarios. Sí, doctora, es respecto a si es todos juntos o en 2 grupos, voy a coordinar con los compañeros, pero por ahí ya me están indicando que quieren todos juntos. Bueno. Ujú. Bueno, por mí no hay inconveniente, ¿ya? Ya, entonces, el seminario, mejor digan alguna duda que tengan de una vez, porque el Doctora, jueves toca el seminario. entonces los seminarios Dígame. son los jueves a las 4 de la tarde y las prácticas los martes, ¿a qué hora era? ¿A las 5 o a las 4 comentó? A las 5 han pedido sus compañeros que todos no pueden, me dicen. Ya, bueno, sí, normal. Está bien. Ya, entonces el día jueves a las 4 de la tarde el seminario. Allí nos vemos. Muy bien, en la misma plataforma, allí mismo nos encontramos. Ya, doctora. Ya, Todo hasta el claro. jueves Muchas entonces. gracias. Muy bien. Ya, hasta luego. Cuídense, doctora. Hasta luego, Gracias, doctora. doctora. Hasta luego, Hasta hasta luego, luego. doctora, gracias. Hasta luego. Gracias, doctora.